Es un grupo de pequeñas islas en el Pacífico que esconde algunas historias insólitas. ¿Por qué viven tan cerca y a la vez tan lejos de Samoa, un país independiente? Te invitamos a averiguar a qué se debe que las personas que nacen allí son estadounidenses, pero no del todo. En Oceanía, en medio del Océano Pacífico, nos encontramos con Samoa Americana. Son 7 islas en las que viven 50.000 personas. Llegan a los 199 kilómetros cuadrados, menos de la mitad que Andorra y casi 8 veces más que el cercano Tuvalu. Está a 3.000 kilómetros de Nueva Zelanda, 4.000 de Australia y otros 4.000 de Hawái. Otras islas más cercanas son Tokelau, Wallis y Futuna y Niue. Y bueno, también el estado independiente de Samoa, con quien comparte nombre e historia. Pero como hemos visto en otros territorios, sus caminos se separaron por la influencia extranjera. Británicos, estadounidenses y alemanes estuvieron por la zona y conquistaron las islas en distintos periodos. La cuestión es que Samoa es un país independiente desde 1962. Samoa Americana, en cambio, está bajo la órbita de Estados Unidos en un extraño régimen. De hecho, para la ONU es uno de los 17 territorios no autónomos. O, dicho en términos coloquiales, es una de las colonias que aún existen en el mundo. Estados Unidos, uno de los países más grandes del planeta, tiene, como muchos saben, 50 estados. 48 de ellos son contiguos, y se suman además Alaska, Hawái y el Distrito de Columbia, donde está la capital. Pero este país domina muchas islas más con distintas figuras jurídicas. En primer lugar, se divide a estos lugares entre los incorporados o no incorporados. Los primeros están dentro de las disposiciones de la Constitución del país, pero también se distingue entre los que están organizados o los que no. Es decir, si tienen una ley especial del Congreso para el autogobierno. De esta forma nos encontramos con estos 4 territorios no incorporados, pero sí organizados. A su vez, hay uno incorporado, pero no organizado. El resto son estos 9 lugares, no incorporados y no organizados. Pero de ellos solo hay uno que está habitado, Samoa Americana. Además, rescatamos un récord. Es el punto que está más al sur de los Estados Unidos. Ninguno de los territorios es más austral que el atolón Ross, que está sobre el paralelo 14 sur. Esta figura legal, como territorio no incorporado, no organizado, pero habitado, tiene varias implicancias en la práctica. Los samoano-americanos son considerados nacionales estadounidenses, pero no son ciudadanos que cuentan con todos los derechos y obligaciones. Pueden vivir y trabajar en el resto del país, pero no pueden votar ni participar en política. También tienen la posibilidad de servir en el ejército de Estados Unidos. De hecho, es una práctica bastante habitual. Del otro lado, conservan una mayor autonomía en distintas cuestiones vinculadas a sus costumbres, como la propiedad de la tierra, y no pagan el impuesto federal de la renta. Si bien señalamos que los samoano-americanos no votan para las elecciones de Estados Unidos, de alguna manera sí pueden definir al presidente. Es que participan de las primarias de los partidos. Tanto demócratas como republicanos celebran elecciones internas en todos los estados y también en los territorios habitados que dependen de Estados Unidos. Así, además de Samoa Americana, se realizan las primarias y aportan delegados Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte y Guam. Es decir, estos lugares influyen para determinar los candidatos de los partidos que luego se presentarán a las elecciones generales. De hecho, en las últimas primarias demócratas, una persona nacida en Samoa Americana se postuló para llegar a la presidencia. Tulsi Gabbard, oriunda de la capital Pago Pago, quiso obtener la nominación, pero no tuvo nada de éxito. Para poder candidatearse, claro, había obtenido la ciudadanía estadounidense mucho tiempo antes. Como en varias ocasiones, el deporte nos da la posibilidad de comprender mejor la cultura de un país. En este caso, nos sirve para comparar a Samoa y Samoa Americana. Los primeros, como varios de los países del Pacífico, son grandes fanáticos del rugby. A pesar de tener menos de 200.000 habitantes, lleva 9 participaciones consecutivas en las Copas del Mundo de este deporte.
En cambio, la experiencia de Samoa Americana en rugby es casi nula. Allí juegan al fútbol americano. Es un deporte que requiere habilidades y destrezas parecidas y que hasta tiene algunos puntos de contacto con el rugby, pero que está más vinculado a nivel cultural con Estados Unidos. Decenas de samoano-americanos participan de la NFL, la liga de ese país. De hecho, se estimó que un hombre nacido en Samoa Americana tiene más de 40 veces más posibilidades de llegar a la liga que un estadounidense promedio. Uno de los samoano-americanos más conocidos que jugó en la NFL fue Troy Polamalu. No solo por sus logros deportivos, que no fueron pocos. Jugó más de 10 años en los Pittsburgh Steelers y fue 2 veces campeón del Super Bowl, sino también por lo extradeportivo. Era fácil de distinguir en el campo por su cabello. Un entrenador le había dicho que era necesario que se lo cortara para seguir compitiendo. Él optó por lo contrario, pasó años y años sin hacerlo, como una forma de honrar su herencia cultural. Pero además de permitirnos conocer la cultura de un lugar, el deporte nos regala simplemente historias insólitas. Y Samoa Americana cuenta con un récord nada deseado. Fue parte de la mayor goleada en la historia del fútbol de selecciones. En el año 2001, en la clasificación al Mundial de Corea y Japón, la eliminatoria de Oceanía los cruzaba con Australia, la gran potencia futbolística de la región. Los samoano-americanos, además de tener poco nivel en este deporte, tuvieron varias complicaciones. Muchos no pudieron viajar por problemas en los pasaportes. Por eso, el equipo se conformó con varios jóvenes, algunos de 15 años de edad, que se enfrentaron a jugadores profesionales. Si bien pudieron resistir, durante los primeros 10 minutos con el arco invicto, luego comenzó la debacle. Los goles llegaban minuto tras minuto. El resultado final fue un 31-0, que sigue siendo el récord hasta nuestros días. El delantero australiano Archie Thompson tiene el récord de más goles en un partido, con 13. Pero, así como tocaron fondo en este momento, luego tuvieron una suerte de revancha. En la clasificación al Mundial de Brasil 2014 lograron su primera victoria. Fue 2-1 frente a Tonga y se festejó como correspondía. De vuelta en lo geográfico, Samoa Americana se distingue por otra cuestión. Es el lugar habitado con el uso horario más retrasado. Es decir, sus habitantes son los últimos que viven cada día y que despiden cada año. Tienen el uso horario -11. Solo 2 islas tienen el -12, pero están deshabitadas. De esta forma, están alineadas con Estados Unidos, país al que pertenecen. Tienen 1 hora de diferencia con Hawái y 3 con California. Esto hace que estén desfasadas respecto a varias islas cercanas. En la vecina Samoa, ubicada a solo 80 kilómetros, los relojes marcan la misma hora, pero lo que cambia es el día. Si en Samoa Americana son las 10 de la mañana de un miércoles, en Samoa también son las 10 de la mañana, pero de un jueves. Más extraño es lo que sucede con la zona oriental de Kiribati, donde hay 25 horas de diferencia. Es decir, un grupo de islas de Kiribati festejan cada año nuevo un día y 1 hora antes que los samoano-americanos. De esta forma, con un viaje no demasiado extenso, podríamos celebrar más de una vez la llegada de un año nuevo. ¿Te gustaría hacerlo el próximo 31 de diciembre? Déjanos tu comentario más abajo. También te invitamos a que nos ayudes a seguir creciendo. Podrás apoyarnos comprando nuestro libro, convirtiéndote en miembro o dándole me gusta a este video. Nos vemos la próxima.